Amigos, veíamos 64.000 millones, 31.000 millones para vacunas, ¿verdad? Los gastos en que incurre el gobierno para poder hacer frente a esta pandemia que a todo el mundo tiene manos arriba, pegado contra la pared realmente, y que la solución, la única que se ha podido ver, es la vacunación. Vacunarse y seguir con el protocolo. Porque, por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, se está abriendo y todo, pero se está recomendando, protéjate por la variante Delta para estar en los lugares cerrados. Entonces, recapitulamos, 31.000 millones solamente en vacunas, 64.000 millones completamente entre todos los esfuerzos que hace el gobierno para darse respuesta a la pandemia, pero con las ayudas sociales, 183.000 millones. ¿Usted está oyendo la cifra? 183.000 millones. Más que el 4% que se le da a educación, aportó el gobierno para las ayudas sociales, para contribuir a la cohesión social y no dejar que esa gente se muriera de hambre. Entonces usted puede decir lo que guste, pero eso estuvo bien y eso es redistribución de la riqueza. Esa es la función del Estado. Ir en apoyo de los más necesitados, está muy bien. Y de ahí 183.000 millones, 64.000 gastos totales por COVID para fines, hice 31.000 para las vacunas. Pues eso nos ha generado realmente muchas presiones y el gobierno ha tenido que someter un presupuesto complementario que estaba previsto, siempre se hace, para ajustar las cuentas fiscales y ver lo que falta aquí, lo que sobró allí. Sobra poco, pero bueno, reenfocar, recanalizar, optimizar los gastos, darle más eficiencia y calidad. Pues ese presupuesto complementario que se va a conocer ahora contempla 15.300 millones en subsidios. El gobierno está haciendo lo que prometió en cuanto a eso, en subsidio al sector eléctrico, a los combustibles y a la harina para que no sube el pan. 15.000 millones no es poco dinero. Con relación al subsidio eléctrico, a lo mejor terminamos con unos 1.200 millones en este año con el precio que ha subido los combustibles. A Danilo le llegó el subsidio anual del 2013, 2014 hasta 500 millones de dólares. Vivieron en el periodo de la vaca gorda y lo que hicieron fue dilapidarlo, visitas, charquitos sorpresa y todas esas cosas para hacer populismo. Porque cada cual le hace lo que es. Entonces, 15.300 millones, subsidio para el déficit del sector eléctrico, para los combustibles que ya van más de 5.000 millones de deuda a la refinería y tirando a los 1.000, porque en esta semana, vamos a verlo, bueno, ya lo vamos diciendo, se ha congelado, el gobierno tiene más de un mes prácticamente que suben los precios de los combustibles y los asume. 250, 300, 360 era la última semana. En esta no vi que publicaran cuánto fue lo que el gobierno asumió, pero ya sabemos que está tirando de 5 a 6.000 millones solamente con refinería, la deuda. Entonces eso hay que pagarlo. Entonces ahí está, 600 millones para el subsidio de la harina, para el pan, para que no suba. Recuérdese que hubo una discusión si iban a pasar de 5 pesos a 10 o si acordaron que eran 2 panes por 15, y eso te da 7.5, menos de 8 pesos por pan. 6.000 millones, ahí están, yo le decía, estaba tirando de 5 a 6.000 millones, 6.000 millones para los combustibles. Y lo otro es para el déficit del sector eléctrico. Si no se le da a las sedes ese dinero, pues hay apagones financieros. Entonces, a las distribuidoras se le van a asignar 8.700 millones. Ojalá y esas empresas pues se eficienticen sus cobros y disminuyan las pérdidas para fines de que ese subsidio, este es complementario, señores, 8.700 millones son una cifra importante, Y hay una cobertura, esta sí yo no la he entendido y lo comenté cuando lo anunció mi amigo Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, una erogación por concepto del pago de cobertura de riesgo del gas natural de 870 millones. Yo conozco de eso, de cobertura de riesgo, del hedge y todo, pero yo lo que no entiendo, no sé, tampoco lo puedo criticar porque no conozco ni la razón, ni las bases, ni en qué consiste, pero yo no sé para qué hacer un hedge de gas natural. O sea, ¿en qué? Porque si lo que está subiendo y lo que se preveía que iba a subir eran los hidrocarburos, el petróleo, yo lo que yo debo hacer un hedge con petróleo. Lo digo porque tampoco conozco, ni se ha explicado bien. Para mí me extraña eso.
¿Para qué un hedge con gas natural? Si el gas natural lo importa AES y lo suple a través de los gasoductos a CEPEN, a Cibor, que tuvo la superintendencia que salir en estos días diciendo que no había emitido ninguna negación a la solicitud, que lo que estaba era esperando documentación, pero hay alguien que mueve por ahí, revuelve el agua, paga a alguien para que salga en los periódicos cosas viejas. Entonces, IAES, que la opera tanto en los minas, las plantas de los minas, 350 megavatios, como los 300 de AES Andrés en Boca Chica, el ciclo combinado, y Collentri que se transformó, más las Quisqueyas, o sea, que yo no entiendo. Pero no puedo hablar porque no conozco los detalles. Me extraña, y lo comenté en una ocasión, pero la verdad es que ahí está el desglose. 15.300 millones más para subsidios, 600 millones para la harina, para que no sube el pan, 8.700 millones para el sector eléctrico y 6.000 millones para subsidio de los combustibles. Usted podrá decir lo que guste. Ese es un aporte, realmente el gobierno no las tiene todas consigo, hay unas presiones inflacionarias que discutiblemente el gobierno del presidente dijo, sube, lo subsidiamos, vamos a ver hasta dónde aguanta. Ya se le metieron aquí al presupuesto adicional 15.300 millones de subsidio, ojalá y las recaudaciones, como vimos, aumenten y sigan aumentando, para que el gobierno pueda dar respuesta. Ahora, también es verdad que el gobierno tiene demasiados gastos corrientes. Por ejemplo, para los 5 meses se previeron 86% del año completo y en 5 meses ya promediaba 93.9 el gasto corriente. En cada uno de los 5 meses de este año que va, se ha gastado más del 90% en gasto corriente. ¿Qué significa eso? Bueno, hay salario, hay gastos fijos, hay un sinnúmero de cosas, pero también hay obras, hay infraestructura, hay un gasto reproductivo que reproduce, que genera más riqueza y que deja su impronta. Entonces el gobierno no está haciendo inversión en gasto corriente. Enero a mayo la media fue de 93.9, o sea, solamente quedaron 6% para gasto de capital. O sea, el gasto de capital ha estado ausente y evidentemente ahí tiene el gobierno los críticos, los francotiradores del gobierno pasado para andar diciendo, endeudándose y no están gastando en gasto corriente. Claro, porque tienen muchísimos gastos, como vimos, 183.000 millones en fase 1, fase 2, y han tenido que extenderlo, ¿verdad? Y esa situación realmente lo tiene contra la pared. Dice, aquí el reporte que tenemos, dice que en enero el gobierno ejecutó 40.000 millones, un 72.6 de lo programado, que ese es otro punto de debilidad en el gobierno. Realmente lo que programa y lo que ejecuta no es lo mismo. Después que me quedaron 3.000 millones, pero no debe quedarte 3.000 millones si tenemos tantas necesidades insatisfechas, hasta subsidio para el sector agrícola, que mañana salen los productos vendiéndose por ahí. Entonces, se ejecutaron 49.000 millones, 49.326, un 73% de la cuota programada de 48.000, y de ellos, de esos 49.000, 48.488 fueron de gastos corrientes y solamente 836, una chilata, 1.7% de gasto de capital. Y eso realmente es un tema que el gobierno tiene que ponérselo de tarea. Esa es una tarea que se la tiene ahí para resolverla en la noche y presentarse en la mañana a la población, porque es verdad que el consumo tiene muchas cosas fijas ahí, inflexibles, pero el consumo con 36% y la adquisición de bienes y servicios con 12%, eso te da casi 50%. Entonces, con unos intereses de la deuda que representaron 12.273 millones, un 25%, no se llega muy lejos. No se llega muy lejos. Pero el gobierno tiene que ver cómo reenfoca. Por ejemplo, en el primer trimestre realizó gastos el gobierno por 181.000 millones, un 20% de la ejecución del presupuesto inicial de 891, ejecutó en el primer trimestre. Y de hecho, de ellos, el 94.8, 171 millones, fueron en gasto corriente. No hay duda, solamente 9.300 millones en gasto de capital. Esa es una tarea que el gobierno tiene pendiente,
También pudimos decir que en abril, para poner un ejemplo, ejecutó 67.000 millones, todo lo que tenía programado, que no lo había hecho en los otros periodos, y de los cuales 62.092 fueron gastos corrientes. Solamente quedó 5.372, un 8, casi 8% para gasto de capital. Y realmente los gastos de capital son los que hacen la diferencia. El gasto de capital es que hace la diferencia. Hacemos una pausa, venimos en breve con más en Economía y Mercado. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¿Ya tienes tu factura digital? Ahora conoce las ventajas de nuestros canales. Notificaciones, consultas de pagos, facturas y balance vía WhatsApp. Registro organizado y archivo de tus facturas por correo electrónico. Consultas, pagos y descargas de tus facturas con proyección de consumo mensual por oficina virtual. Accesos, consultas, descarga de facturas y pagos con tarjetas de crédito. Monitoreo del consumo del hogar vía CEPEN A. Recibe tu factura por tu canal favorito. CEPEN, Consorcio Energético Punta Cana, Macao. CEP, Compañía de Electricidad de Valladolid y Activa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979, el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.